Hello to everybody, welcome to your first English class. Today I'm going to talk about simple present, simple past. Bienvenidos a su primera clase de inglés. Vamos a explicar en esta oportunidad el uso del presente simple y el uso del pasado simple en el idioma inglés. A continuación, una serie de preguntas a las que le vamos a dar respuestas y vamos a explicar el uso de estos auxiliares en cada una de ellas. La primera pregunta que vemos acá inicia directamente con el auxiliar do. Eso me da indicativo de que debo responder con sí o con no. Seguido tenemos el sujeto, siempre va a ser de esta manera. Primero voy a encontrar el auxiliar, luego voy a encontrar el sujeto y luego voy a encontrar el verbo. Acá lo pueden ver en colores diferentes para que logren distinguirlo. Lo que está subrayado es el complemento de la oración, lo que adorna la oración. Las dos primeras respuestas que tenemos aquí son las respuestas cortas, las llamadas short answers. Esas respuestas se responden por lo general con 3 palabras. En el caso de las respuestas afirmativas, coloco mi afirmación, yes, agrego el sujeto, fíjense que el sujeto es el mismo de la pregunta, we, y agrego el auxiliar. ¿Qué auxiliar estoy usando? En este caso, el do. Si voy a negar, coloco mi negación, no, esta negación es la negación de la oración completa. Luego coloco el sujeto, ya sabemos que es we, y coloco aquí el auxiliar, pero con la negación, en este caso está en contracción, negación contraída, don't. También lo puedo utilizar de esta manera, de forma larga, do y not. Niego acá el auxiliar. Este not diferente de este no, porque este no, como lo dije, es de la oración, y este not que está acá es del auxiliar. Si vamos a las long answers o las respuestas largas, igualmente la estructura ya la tienen ustedes en su clase copiada. Comparen el cuadrito de estructuras de comparativo entre el do, el does y el did. Aquí empezamos con la palabra afirmativa yes, agregamos nuestro sujeto, siempre va a ser de esa manera. Luego aquí en el caso de las respuestas afirmativas largas, los auxiliares no se ubican dentro de la estructura, se ubica el verbo. En este caso el verbo es el mismo que tengo en la pregunta, vean que es exactamente igual, y agrego exactamente igual también el complemento. Acá, en el caso de la respuesta negativa, coloco no, el sujeto que sigue siendo nosotros, el auxiliar negativo, recuerden que hay de dos maneras, lo puedo hacer de forma contraída o de forma larga, agrego el verbo y por supuesto complemento acá con lo que me falta de la oración. Recordemos que el auxiliar do no me modifica los verbos. El auxiliar do me mantiene los verbos igual como están en la pregunta. No agregan ni quitan absolutamente nada. Esta es una de las ventajas del uso del auxiliar do y una de sus facilidades. Seguidamente, vemos aquí el uso del auxiliar did. Vean acá el auxiliar did, que está aquí al inicio de la pregunta. Ya ustedes en la tabla de sus clases se dan cuenta, porque allí lo aclaro, que el auxiliar did es para el pasado simple. Voy a leer la oración en pasado. Siempre que yo vea ese auxiliar, la oración se lee en pasado. Acá, vuelvo a repetir, después del auxiliar siempre va el sujeto y después del sujeto coloco el verbo. Siempre va de esa manera en las respuestas, en las oraciones interrogativas. Did Carlos remember to wake you up every day? Carlos recordaba despertarte temprano todos los días. Carlos recordaba despertarte todos los días. Igualmente, como inicia con un auxiliar directamente la pregunta, 4 posibles respuestas, sí o no, 2 cortas, 2 largas, como lo expliqué anteriormente. Acá la respuesta corta es muy sencilla. Igualito que el do, igual va a pasar con el does, coloco el yes, coloco el sujeto y coloco el auxiliar. ¿Qué estoy usando en la pregunta? En este caso el sujeto tiene un cambio aquí. Carlos se transforma por he, ¿ok? Su respectivo pronombre personal. En el caso de la negación, sujeto, auxiliar negativo de forma contraída, o si la quiero de la otra manera, pues auxiliar más not. Las respuestas largas, pues igualmente coloco acá la respuesta afirmativa larga, yes, sujeto, el verbo, fíjense que aquí cambia, agrega una terminación aquí ed al final porque es un verbo regular. También lo explico en la tabla que ustedes tienen al inicio de la clase en el blog. Esos verbos regulares generalmente terminan en ed.
Aquí yo cambio el verbo porque el auxiliar no se escribe en la oración. Repito, en el caso de los auxiliares did y does, los verbos cambian en las afirmativas largas porque no se escriben los auxiliares en la oración. En el do no pasa esto porque, repito, el do no altera los verbos, no hay cambios. Luego de agregar el verbo en pasado, en este caso, agrego acá el complemento de la oración. Aquí quiero acotar que lo que está acá en gris es un adverbio de tiempo. Recuerden el uso de adverbios de tiempo. Estos adverbios me indican o me enfatizan en qué momento se realizó la acción específicamente, ¿no? Siempre va al final de la oración o en algunos casos puede ir al inicio. Depende de ciertas condiciones a cumplir. Pero para que no se enrollen la vida, colóquenlos al final de la oración. Así no tienen problema en cuanto a gramática. Fíjense que la forma negativa larga, el verbo y el auxiliar, tienen allí un complemento entre ellos. El auxiliar está acá negativamente, porque estoy en una oración negativa, pero el verbo yo lo escribo como está en la pregunta. ¿Eso por qué sucede? Porque el auxiliar aparece aquí en la respuesta escrito. Eso me obliga a que el verbo no cambie. Cuando voy a las respuestas con WH o las preguntas con WH, ya no respondo con sí o con no, sino que empiezo directamente con el sujeto de la oración. En este caso, la pregunta está dirigida a usted, you. El cambio se hace por I. Aquí dice, ¿qué haces cuando estás aburrido en una fiesta? ¿Qué haces cuando estás aburrido en una fiesta? What do you do when you are boring? ¿Qué haces cuando estás aburrido en una fiesta? Entonces aquí dice, I play with my cell phone. ¿Qué hago? Pues juego con mi teléfono celular. O dos, juego con mi teléfono celular cuando estoy aburrido en una fiesta. Entonces, dos formas de responder. Una, muy específica. ¿Qué haces cuando estás aburrido en una fiesta? Juego con mi teléfono. No hace falta complementar. La otra, si quiero, pues complemento. ¿Qué haces cuando estás aburrido en una fiesta? Juego con mi teléfono cuando me aburro en la fiesta. ¿Sí? Fíjense que aquí empiezo directamente con sujeto. El verbo, ya no voy a utilizar el verbo de la pregunta porque es precisamente la acción que me dicen que qué es lo que yo hago. Agrego acá qué es lo que hago y el complemento cuando haga falta. Con el auxiliar did igualmente sucede lo mismo. Me indica acá la palabra interrogativa, cómo voy a responder. La palabra interrogativa ya me dice que no puedo decir que sí ni que no. Debo leer la pregunta. Aquí dice, ¿cómo se las arreglaba Mari para tener 3 trabajos hace 2 años? Fíjense aquí, adverbio de tiempo al final de la oración. ¿Cómo se las arreglaba Mari para tener 3 trabajos hace 2 años? Aquí, Mari, lo cambio por she, es el inicio de la oración. Ella, el verbo en pasado, ella sabía cómo manejar su tiempo muy bien. Ella sabía cómo manejar su tiempo muy bien. She knew how to manage her time very well. Fíjense que Mari cambia por she. Agrego aquí el verbo dependiendo de lo que me están preguntando. No generalmente puedo utilizar el verbo de la pregunta. Por lo general hay que agregar otro verbo. Y agrego el complemento de acuerdo a lo que haya respondido. Tenemos aquí otra oración, con este caso el auxiliar do, que me indica que la oración está en presente. Aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos el verbo. Fíjense que siempre se va a cumplir auxiliar, sujeto, verbo en las preguntas. Recuerden que el auxiliar no me modifica el verbo, por lo tanto, en este caso utilizo el mismo verbo. ¿Con qué frecuencia necesitamos llevarlos al parque? ¿Con qué frecuencia necesitamos llevarlos al parque? Nosotros necesitamos llevarlos al parque 2 veces al día. We need to take them to the park twice a day. ¿Con qué frecuencia necesitamos llevarlos al parque? Necesitamos llevarlos al parque 2 veces al día. Fíjense acá, adverbio de tiempo también, ubicado al final de la oración. Espero hayan entendido esta breve explicación. Nos estaremos comunicando a través de las diferentes redes que se van a poner en práctica para aclarar las dudas que hayan surgido o que queden por allí sin aclarar. Have a nice day, good luck, and remember, stay at home. Goodbye.